Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en que vean esta presentación. El día de hoy, el Club de Contadores del Perú, en su membresía tributaria, presenta la segunda sesión del curso virtual Cierre Tributario y Contable del Ejercicio 2022. Tenemos en plataforma al doctor Luis Cayo Quispe, ex vocal del Tribunal Fiscal, doctor en Ciencias Contables y Empresariales, egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, doctorado en Contabilidad y Finanzas de la Universidad de San Martín de Porres, con maestría en Contabilidad de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, grado en Magíster en Tributación. Para nosotros un honor, un privilegio poder contar con el apoyo y la colaboración del doctor Luis Cayo a favor de nuestros clientes y asociados de la membresía tributaria. Doctor Luis, ¿cómo está? Muy buenos días. Tiene usted el micrófono habilitado. Iniciamos nuestra sesión que nos convoca para el día de hoy. Muy bien, muy buenos días, Edu, y muy buenos días a los participantes también. Con mucho gusto, con mucho agrado, vamos a empezar el día de hoy esta reunión, ¿ya? Lo cual agradezco igual toda la participación y sus intervenciones, que son bienvenidas. Magnífico. Hoy vamos a comentar este material con alguna casuística, focalizado obviamente en el tema, porque la casuística integral general lo desarrollamos el tercer día, como habíamos quedado. Sin embargo, valgan verdades, ¿no? Y para aclarar el tema, el día de ayer me hicieron una pregunta sobre los montos mínimos de medio de pago. Por alguna razón no estoy viendo las consultas y aparentemente no habría respondido bien. Y en honor a la verdad lo tengo que decir, por supuesto. Desde abril del año pasado, los medios de pago están por el orden de los 2.000 soles, cuando la operación está en soles, y de $500, ¿no? Esos son los montos mínimos ya disminuidos. Están vigentes desde abril del año 2022. Hay la misma norma que modifica estos montos, ha establecido topes de 30% de los mismos valores, pero de acuerdo al nivel de cumplimiento, ¿no? Es decir, si fueran 2.000 soles, esto sería el 30% de ese monto, o sea, 600. Igual, si son 500, hablamos de $150, pero quien está por debajo de esos niveles hasta de segundo cumplimiento. Este último concepto no ha sido todavía reglamentado por la administración tributaria, ¿no? Entonces está a la expectativa. Pero lo concreto actual es que de manera general, porque hay aspectos específicos que la norma trae consigo para cumplir con medio de pago, es que de manera general 2.000 soles y $500. A partir de esos montos sí, en adelante está obligado a utilizar los medios de pago. Con una consideración adicional también. Si los montos son superiores a una UIT, ¿no? Y para determinadas operaciones, por ejemplo, constitución de derechos reales o transferencia de propiedad de inmuebles y o vehículos, o inclusive para aumentos de capital o reducción de capital, etcétera, en personas jurídicas, cuando estos están por encima de una UIT, deben estar bancarizados, ¿ya? Sin embargo, en especial cuando se trata de aumentos de capital o reducción de capital, nosotros siempre recomendamos que se utilice el sistema bancario financiero, porque es un aspecto formal que requiere pues estar sustentado de esa manera para presentarlo ante notario y luego a registros públicos, en todo caso cumplir con la Ley General de Sociedades, ¿eh? Bueno, al margen de lo que diga esta norma de medio de pago, pero yo considero que tratándose de movimientos de capital, aportes, etcétera, incluso disminuciones, debería utilizarse, ¿no? En su totalidad los medios de pago, ¿no? Así. Bueno, valga la aclaración y ahora sí entramos a nuestro material del día de hoy. Esto simplemente para hacer
quede patente, amigos, porque luego vamos a ver una casuística más adelante, que la regla fundamental en todo tipo de transacción que realice una empresa, la regla fundamental en todo tipo de transacción que realice una empresa tiene que basarse sobre el valor de mercado. Si esos valores de mercado se conocen porque la empresa está de manera cotidiana y permanente realizando dichas transacciones, entonces no hay más cosa que continuar con esos mismos valores, salvo aspectos o casos que pueda hacer que ese valor cambie. Por ejemplo, un desperfecto, un fuera de uso o una rebaja o una disminución especialísima y que se otorgue con carácter general, digamos, a determinados bienes o servicios, etcétera, etcétera. O sea, tiene que haber una justificación. Pero la regla básica es que las operaciones tienen que hacerse sobre valor de mercado. Si existe ese valor de mercado conocido, entonces voy a utilizar ese valor. En caso contrario, tendré que llevar a una tasación, ya sea para bienes de cambio, como son existencias, para bienes de uso, como son activo fijo, o títulos valores, o cualquier otro instrumento financiero, o cualquier otro activo de la empresa susceptible de ser valuado. En caso contrario, hoy tenemos la norma antielusión, ¿no? La norma 16 del título preliminar del Código Tributario, la cual puede ser utilizado fácilmente por la administración para lograr encontrar algunos espacios de ilusión tributaria, ¿no? Especialmente cuando se hacen transacciones múltiples o recíprocas entre accionistas y empresa, o entre empresas asociadas, o entre asociadas y accionistas, etc. Entonces, ¿qué lo va a salvar al contribuyente? El valor de mercado, porque no hay ninguna limitante para que la empresa pueda realizar una transacción con su accionista, o al revés. Pero en la medida que esos valores estén a mercado, con eso ya hay una tranquilidad. Pero, repito, si no hay un valor conocido y de mercado, entonces la propia norma señala que debe haber una tasación. Y ahí quiero puntualizar en la tasación. La administración tributaria y el tribunal fiscal están desconociendo algunas tasaciones que presentan los contribuyentes. ¿Y por qué lo rechazan? Principalmente por forma, pero no por la opinión que emite el tasador, sino por forma. Por la forma, la estructura del informe de tasación. ¿Por qué razón? Porque hay una ley, hay una norma legal, hay un reglamento de tasaciones. Y ese reglamento de tasaciones establece características y requisitos mínimos de un informe de tasación. El tasador debería conocer, sin duda alguna, en especial ese tasador comercial o empresarial, o el tasador ese de mercado, ¿no? Debería conocer esa, y claro que lo conoce, sin duda alguna. Y eso está publicitado hasta el hartazgo en la propia institución de la cual se ha inscrito como perito o como tasador, ¿sí? Pero increíblemente, la SUNAT lo primero que mira es la forma. Entonces dice, el informe de tasación debe tener, estoy imaginando cosas, digamos 8 conceptos, 8 temas. Y el informe, eso dice la norma, ¿ya? Y la tasación habla de que solo cumple, la tasación misma tiene 6, le falta 2, ¿ves? Ya no tiene fehaciencia y no lo reconoce. No entra, la SUNAT no entra a discutir el valor del bien tasado, sino al informe de tasación, a la forma, ¿ya? ¿Y qué hace el tribunal fiscal? Bueno, la misma operación, porque no tiene que hacer de otro modo, tampoco ingresa a ver el valor, sino simplemente dice, el informe de tasación tiene que tener tal requisito de acuerdo a este Reglamento General de Tasaciones. Ese informe de tasación no lo tiene, por lo tanto confirma el reparo que hace la administración tributaria. Entonces hay que tener mucho cuidado en los informes de tasación, ¿no? Hay que procurar, usted ingresa a la internet o se va
o ingrese al Cuerpo Técnico de Tasación del Perú o al Departamento, Oficina de Tasaciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, porque ahí están inscritos los peritos de la ex-CONATA, ¿no?, de la Comisión Nacional de Tasadores, ahí están, y usted, bueno, baja pues el reglamento de tasaciones, porque es muy simple, y lo contrasta, ¿no?, para ver si las tasaciones están bien realizadas o no, en la forma, porque la opinión, eso es una cosa distinta, la opinión es distinta. Y todo esto tiene que estar acreditado. Por ejemplo, en un informe de tasación tiene que haber los comparables. No, yo estoy hablando de un informe de tasación, ¿ya? No hablo de precio de transferencia, no, sino es más o menos lo mismo. O sea, el perito tiene que haber comparado en el mercado con otras para luego obtener el promedio o obtener, en su opinión, bajo las consideraciones de la cosa tasada, a tener que dar una opinión. Pues bien, entonces, allí tiene que ver qué mercado ha mirado, ha observado de manera objetiva, y esa información tiene que colocarlo en su informe de tasación, con teléfonos, con direcciones, con fotos, etc. Pero a veces esa tasación no lo dice. Eso es por un lado. Por otro lado, hay informes de tasación que son realizadas por personas naturales que son tasadores y tienen su código de tasación. Y hay tasaciones que son realizadas por instituciones, generalmente a las que pertenecen estas personas, estos tasadores. Quiero decir, el Ministerio de Vivienda y Construcción agrupa, en una de sus reparticiones, agrupa a los tasadores. Los tasadores se inscriben, cumplen ciertos requerimientos, los profesionales, y luego obtienen su código, su matrícula, su inscripción como tasador. Y pueden estar en el mercado. Pero también es cierto que la propia institución puede hacer tasaciones y hace tasaciones, o sea, el propio ministerio. Entonces, cuando el contribuyente puede solicitar la tasación, sin duda, a la persona perito, o lo puede solicitar a la institución. Y de igual manera, tenemos otra institución que es el Cuerpo Técnico de Tasaciones del Perú. Entonces, la persona, el contribuyente, puede solicitar una tasación a esa entidad, que es el Cuerpo Técnico de Tasaciones del Perú, en la cual le va a emitir un informe como institución, o también se lo podría solicitar, salvo cosas especiales, al propio perito que está adscrito a esa institución. Con la experiencia que a veces uno tiene, yo preferiría recomendar que se pida un informe de tasación a la institución, ¿no? Y a la institución, haciendo los sorteos o los mecanismos que ellos tengan, derivarán a un perito especializado que esté adscrito, ¿no?, a la misma, y luego se producirá alguna tasación. ¿Y por qué? Porque si es institución, digamos, miran más ojos que si fuera solamente el propio tasador, ¿verdad? Y eso mejora el producto, de todas maneras, ¿no? Y es más, en algunos casos la administración tributaria, incluso para fraccionamientos, solicita que sea informe de tasación del Cuerpo Técnico de Tasaciones del Perú. O sea, no del perito, sino del cuerpo técnico de la institución, ¿no? Eso es manera de precisión. Pero, regresando un poco al tema, el valor de mercado es fundamental. El contribuyente está obligado a acreditar, a demostrar que cualquier tipo de transacción que hubiere realizado, cualquier tipo de transacción, operación o prestación, ya sea una prestación de dar temporal, definitiva, en la definitiva es una compra-venta, por ejemplo, una de carácter temporal puede ser un arrendamiento, o un dar temporal también podría estar en el marco de dar un dinero, ¿no?, y luego obtener un interés, una renta, o puede ser un hacer, o podría llegar a ser un hacer, o incluso un no hacer. Cualquier tipo de prestación que sea de importancia, si se quiere, ¿no?, debería, de acuerdo a este artículo 32 del impuesto a la renta,
ser mirado, ¿no? Para ver esa posibilidad de las tasaciones, ¿no? Para evitar contingencias tributarias. Bueno, eso en esa parte de los valores y los montos sobre los cuales deberían registrarse o declararse las operaciones y o transacciones. Hay otro aspecto, y acá le he puesto algunos números en cuanto se refiere a las empresas o entidades que realizan o que obtienen operaciones o que realizan operaciones grabadas y no grabadas, o grabadas y exoneradas. Hace un buen tiempo la administración tributaria no aplicaba este procedimiento cuando habían rentas exoneradas o rentas inafectas en el contribuyente, no aplicaba. Pero ahora sí lo está haciendo. Y es más, en la cartilla dice